Buenos días a todos, hermanos, qué bueno que están aquí. Va a ser un día muy bendecido con la palabra de Dios, porque esta palabra siempre es viva y poderosa. Voy a empezar con Colosenses 3:16. Es un pasaje muy hermoso que debiéramos de atesorar y debiéramos hacer. El apóstol Pablo, indudablemente que tuvo esa revelación de la obra de Cristo, siendo un perseguidor de la iglesia. Pablo, después de que él tiene esa revelación, dice la Biblia que 14 años, no crean que fue apóstol luego, sí tuvo una revelación del Señor, pero él se puso a estudiar las Escrituras durante cerca de 14 años para hacer su ministerio, y vemos un Pablo lleno de ese poder que Dios da a través de la fe en Jesús, y que él como buen judío, conociendo la palabra de Dios, nos dejó este legado, un consejo que debiéramos hacer. Colosenses 3:16 no es una sugerencia. Pablo, en el amor de Dios, nos exhorta a hacerlo, porque esto es la vida para nosotros, y cuando digo vida, esto es la realización, la dicha, la felicidad en la vida, y vivir con ese propósito de bendición que Dios tiene. Pablo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Hasta ahí nada más. Es una orden. Casi dice: ¿quieres ser dichoso? Mira, la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón, en tu pensamiento, en tu mente. Que la palabra de Cristo sea la prioridad. Y yo quiero hablarles acerca de esta bendición, que realmente Jesús es el ejemplo en cuanto a que él estaba lleno del conocimiento del Padre. Al ver las enseñanzas de Jesús, él predicó siempre de las Escrituras. Jesús no tomó ningún evento de un poeta de ese tiempo o de los griegos. Jesús siempre habló la palabra de Dios. Él desde niño la aprendió. Él se hizo como nosotros y tuvo que aprender la palabra. Entonces, cuando Pablo estudia la vida de Jesús, por todos los testimonios que había, aquí en este pasaje Pablo tenía ya como unos 35 o 40 años de ser cristiano, y él sabía el poder de la palabra. Así es que esta es una orden para nosotros. Si queremos ser dichosos, tenemos que atesorar este conocimiento precioso. Qué bueno por la ciencia, qué bueno por el conocimiento que tenemos ahora, pero la prioridad es la palabra de Dios, porque esta te hace bien ahora, por siempre y hasta la eternidad. Es un conocimiento eterno. Y en cuanto al ejemplo de nuestro Señor, la Biblia dice que la palabra se hizo carne, es decir, pudimos, como dice el apóstol Juan, vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el apóstol habla de ese testimonio de oír las palabras de Jesús o la enseñanza de Jesús. Así es que Jesús es la palabra viviente. Jesús nunca pidió perdón por algo mal dicho, siempre habló lo recto, lo correcto. No dijo: perdón, me equivoqué. Él siempre quiso decir lo que dijo y dijo lo que quiso decir. ¿Se entiende? O sea, él no dijo: voy a rectificar. Él no rectificó, porque todo lo que habló era sustancial, era importante. Así es que todo lo que habla Jesús es importante. Yo quiero hablarles de ese hecho de que en la última semana de Jesús en la tierra, él nos deja un legado de todas las palabras que dijo. Yo digo que Pablo las estudió desde Juan capítulo 12 hasta terminar el Evangelio de Juan. El apóstol registra las palabras de Jesús, y lo que vas a encontrar es que Jesús no dejó de predicar la palabra de Dios hasta el último instante de su vida. En la cruz predicó y hubo salvación. Se salvó aquel ladrón, se salvó el centurión que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Pero al analizar estos pasajes que vamos a ver, vemos que él predicó siempre la palabra de Dios, o sea, la palabra del Padre. Él no tuvo enseñanzas humanistas o dijo, tomo este ejemplo de los poetas. No, él estaba saturado de Dios, estaba saturado de esa palabra. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Es la voluntad de Dios que nosotros, para ser dichosos, hagamos lo mismo. Porque en muchos aspectos Él se identificó con nosotros. Y ya en esa identificación nosotros podemos identificarnos con Él en sus sufrimientos. Antes de que tú sufras o antes de que tú sufrieras, Él ya pasó. Por eso es que te puede entender. Tienes un Salvador poderoso para salvarte en cada situación. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor Jesús, en la última palabra, en la última enseñanza de su predicación, nos habla de algo tan importante que tiene aplicación para los cristianos de todos los tiempos. Lucas 23, 46. Lucas, realmente, este escritor del Evangelio de su nombre, nos habla de la última palabra que dijo Jesús. Y dice, el Señor está ahí, está en la cruz, y sus últimas palabras fueron estas. Antes de verlo resucitado, Él dijo esto. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¿cómo dijo? Léalo conmigo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora vamos a analizar el pasaje, hermanos. No es un Cristo que está en una agonía donde ya perdió la cabalidad, el seso. Él está atento, y yo creo que vamos a tomar esto para nosotros. Cuando tú analizas la vida de los grandes santos del Antiguo Testamento, como Moisés, que conoció la ley, conoció al Señor. Moisés fue dichoso porque dice que Dios se le reveló a Moisés y dice que habló con Dios casi cara a cara. Entonces esos hombres estaban llenos de la palabra de Dios. Otros de ellos fue el profeta Samuel, David, Esdras, los profetas. Era gente de Dios que estaban saturados de ese mensaje, por eso fueron poderosos. Ahora, ante esto, pues yo te digo, yo quiero ser igual que ellos, no sé tú, pero queremos igual ser bendecidos, porque fue gente que no vivió con temor, no vivió con escasez, porque sabían a quién servían al Dios único, al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Así es que este va a ser el tema, hermanos, para nosotros. Este va a ser el tema en esta mañana, en esta tarde, lo que significan estas palabras, donde el Señor en la última predicación, Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, esto está aquí en la Biblia, es lo que Jesús dijo, está en el Antiguo Testamento. El Señor no rebuscó ninguna palabra, usó siempre la palabra, como lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. ¿Cuántos han oído el mensaje de las 7 palabras? Es muy común en Semana Santa que en algunas congregaciones prediquen las 7 palabras. ¿Alguien lo ha oído alguna vez? A ver, levanten la mano los que han oído el mensaje. Las 7 palabras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son poquitos, 8. Como el menos del 10%, ¿verdad? Bueno, es que nada más lo predican en Semana Santa, ¿verdad? Pero realmente eso no tiene que predicarse en Semana Santa. Realmente debe ser una enseñanza para nosotros siempre que podamos entrar a esta enseñanza, porque tiene aplicación para nuestra vida diaria, como lo vamos a ver en esta mañana. Yo quiero hablarles de las 7 oraciones últimas que Jesús habló, llamadas como las 7 palabras. Y vamos a la primera, que está en Lucas 23, 34, por favor. Y ahí está, Lucas 23, 34. El Señor Jesús ya está en la cruz. Abajo de la cruz, es decir, al pie de la cruz, están muy poquitas personas de Él, si acaso 2, nada más estaba, algunas mujeres, bueno, eran más, tal vez no más de 10, todas las mujeres que le siguieron, María, su madre, y de los discípulos nada más estaba uno, Juan, el que escribió el Evangelio de Juan.
Los demás apóstoles, los demás discípulos, ¿dónde estaban? Estaban escondidos, temerosos, huyendo de la persecución que pensaban que vendría contra ellos. Y si ven ustedes, el Señor dice en esta primera predicación en la cruz, yo quiero que entiendas, Jesús no se queja, no dice, no habla mal, sino mira la enseñanza que Él nos da. Él predicó, Él está predicando y dice, y Jesús decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y lo que dice Lucas, y la gente, los soldados, ¿qué hacían? Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Los soldados se rifaron la túnica sin costura. Entonces, mientras la gente insensible como los militares, los soldados, a mí qué me importa, esto lo vemos todos los días. Pero el Señor suelta una predicación, Padre, perdónalos, porque no saben. ¿Tú crees que la gente no sabía lo que estaba haciendo? Pero Dios es lleno de compasión. Cristo es lleno de compasión. No ve el pecado de la gente. Dice, Padre, perdónalos. ¿Y sabes por qué lo dijo? Él ser libre también de toda situación del corazón. Entonces, Él nos dice y nos sigue diciendo a nosotros. Cada día nosotros nos enfrentamos con la ofensa de alguien hacia nosotros. Y nosotros también podemos ofender. Y a veces cosas tan sencillas o cosas tan triviales pueden hacer que se termine una amistad para siempre. ¿Por falta de qué? Por falta de perdón, ¿sí? Lo que le estaban haciendo a Jesús sobrepasa todas las ofensas que a ti te han hecho y a mí me han hecho. ¿Es así o no es así? Pero ahí puede estar el rencor, ahí en nosotros. Y el Señor nos pone el ejemplo. Dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? El Señor nos ve con ojos de compasión, con ojos de amor y quiere que hagamos lo mismo, que no juzguemos los motivos de los otros. Se dio cuenta que me ofendió y lo hizo a propósito. Tú ya estás haciendo juicios cuando podemos imitar a Jesús. Padre, perdona. Amén. Hermanos, las ofensas entre nosotros realmente no salen de gentes extrañas a nosotros, es poco común. En la calle alguien te puede ofender, vas en tu auto y a lo mejor haces algo y luego el claxonazo, la ofensa, ¿verdad? Ya, te vas con la ofensa, ¿verdad? Ya no vuelves a ver a esa persona, a lo mejor ni le viste el rostro. Pero las principales ofensas que dañan el corazón es con la gente con la que convivimos. Ustedes ven, los divorcios existen ahora al por mayor. Gente que pensó que se amaba, entre comillas, no se quieren ver. Porque el rencor inunda sus corazones. Y mientras no perdonen, no pueden ser dichosos. La orden de Jesús es que nosotros hagamos lo mismo. Cristo dijo, perdonen y serán perdonados. Si no perdonas, tampoco el Padre te perdonará a ti, dice la Biblia. Amén. Fíjense, es muy indicativo que el Señor en el último día nos dice qué importante es el perdón. Es cuestión de vida o muerte, es cuestión de salud. Necesitamos remitir la deuda al Señor. No importa el mal tan grande que te han hecho. La orden de Jesús es perdona y serás perdonado. El ejemplo lo pone el Señor. El Señor tenía motivos para decir y tenía el poder, el Señor, para mandar un ángel destructor que acabara todos los soldados romanos. Y entonces los judíos iban a creer verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero el Señor dijo, Padre, perdónalos. Y además nos hizo el paro, como dicen actualmente los jóvenes, ¿verdad? Investigué qué significa hacer el paro y se convirtió en una palabra, es como hacer un favor que no merecemos, ¿verdad? Nos hizo el paro y nos perdonó, porque dentro de los agresores estábamos nosotros. Si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos sido partícipes de la muerte de Jesús, diciendo también, crucifícale, crucifícale. Así es que la enseñanza de Cristo es clara, hermanos. Él está aquí 3 horas antes de entregar el Espíritu. Y Él sigue predicando.
Y estas palabras alcanzan una persona, ¿verdad? Fíjense lo que hace una predicación. A su lado están dos crucificados llamados los dos ladrones, ¿verdad? Uno a su izquierda y uno a su derecha. Entonces uno de ellos ofende a Jesús. Vayan a Lucas 23, por favor. 23:40, por favor. Un poquito antes, por favor, 38. Dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense, este cuate dice: ¿de veras eres el Cristo? Bueno, pues sálvate y sálvanos a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro ladrón le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces se dice: aguas, o sea, ¿qué estás diciendo? Tú mereces esto. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Fíjense la predicación del perdón. Este cuate empieza: sí, yo estoy aquí porque mi vida fue una serie de situaciones. Mi papá, mi mamá me hirieron, su vida pasó rápidamente por su mente. Esto me trastornó, hice cosas terribles, yo necesito el perdón y Cristo me extiende el perdón. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él está en la cruz, pero tiene el mismo poder que el Padre le dio. Está crucificado, pero aquí se comporta en toda su realeza. Le dijo: lo ve arrepentido. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, dicen que la muerte de cruz, hay médicos que han hecho este análisis. Dicen, es una de las muertes más terribles. Capítulo 22 de los Salmos, lo pudieras leer en tu casa. Voy a ver algunos pasajes nada más, pero nos habla de lo que es la muerte de cruz, donde todo el cuerpo está descoyuntado. Pudiera perderse el sentido si no eres fuerte, ¿sí? Pero lo que encuentras es que el tiempo de Jesús en la cruz siempre estuvo lúcido. No perdió en ningún momento el conocimiento. No se ve una agonía ahí que él perdiera el habla o empezara a desvariar. O sea, él está, a pesar del sufrimiento, está en sus 5 cabales. Ahora, un paréntesis. Moisés, ¿cómo fue llevado con el Señor? ¿Entró en agonía? ¿Murió? En sus 5 cabales o en su juicio. Te puedo mencionar varios. Jacob, el hijo, el padre de los 12 hijos de Israel, ¿cómo entregó el espíritu? Cayó en una agonía terrible. Así dice la Biblia. Reúne a todos sus hijos, los bendice, les profetiza, dice: bueno, ahora sí ya me voy. Dice que se acuesta y muere. No se pone a quejar: ya me voy a morir. Dijo: Señor, ya vi a mis hijos, yo los bendigo en tu nombre, tú dices que ya me vaya, ya me voy. ¿A qué se refiere esto? Que el Señor avisa a sus siervos, porque para los siervos no es un sufrimiento la muerte, es el fin de que tus ojos miren aquí para que te vayas a ver las cosas eternas. Amén. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son cosas espirituales, preciosas y maravillosas. Es seguro, es más, ni te lo necesito garantizar. Pero todos los que estamos aquí, dentro de unos 80 años, a lo mejor van a vivir 1 o 2. ¿Es así o no es así? Y ojalá, ¿verdad? Porque los tiempos se están acortando. No por el juicio, sino por la vida que lleva la gente, ¿sí? Pero de algo estamos seguros: un día nos vamos a ir.
Y no es importante tanto la fecha del nacimiento, sino cómo te vas, con qué actitud te vas de esta tierra. Si te vas bendecido, te vas realizado o te vas frustrado. Y yo pienso que el Señor quiere que nos vayamos realizados, que nos vayamos como Él. La tarea que me dijiste que hiciera la he terminado. Hechos 17:4. Lo que me dijiste que hiciera, lo he acabado. Fíjense, hermanos, qué maravilloso. 3 días antes de su crucifixión, Él dijo esa palabra en San Juan 17, versículo 4. Así es que aquí vemos la primera persona, ¿verdad?, que tiene esa bendición. ¿Hizo algo bueno en su vida antes? Nunca. De la cruz, ¿a dónde se fue? Al cielo. Así es el Señor de misericordioso. Amén. Esa es la esperanza que a veces, no esperanza, la realidad, que gente que no ha conocido de Dios, le des el mensaje, se pone a cuenta con Dios y se va ¿con quién? Con Cristo. Y que le puedes decir, puedes descansar, o sea, ya mira, Cristo hizo la obra completa, no tienes por qué estar sufriendo, porque la gente dice, no, es que yo hubiera hecho, yo me comporté muy mal. Bueno, sí, no le des cuerda que te diga, ¿sabes qué? Lo importante es que Jesús vino por ti, entrégale tu vida, amén, para que hoy o cuando Él quiera estés con Él en el paraíso. Hermanos, los hechos siguen y vean ustedes, el Señor ve todo el cuadro. ¿Quién era la persona más angustiada ahí al pie de la cruz? ¿Quién era? María, quien lo dio a luz. Qué terrible dolor de una madre perder un hijo. Yo creo que eso queda grabado en el corazón de las madres cuando pierde un hijo. Imagínate el dolor de María, que ve todo el sufrimiento de su hijo. El Señor no pierde el sentido de las cosas. Juan, el apóstol, el único que estuvo presente, yo me imagino, la tenía abrazada, y el Señor expresa lo siguiente. Vayan a Juan 19, verso 26, por favor. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Ahora, considere esto, Jesús está en la cruz, no está en un sentido agónico, Él está hablando, está consciente de todo, y le dice, madre, mujer, ¿qué dice? He ahí tu hijo, y le señala a Juan, o le dice por las palabras, madre, he ahí tu hijo, verso 27. Después dijo al discípulo, a Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor hasta el final tuvo cuidado ¿de quién? De su mamá. Nos enseña algo y te enseña algo, hermano. Jesús, a pesar del ministerio, aunque la Biblia no habla mucho, pero Jesús siempre tuvo cuidado de sus padres. Siempre tuvo cuidado de ellos. Aunque estaba en el ministerio, Él se ocupó de la manutención de su mamá. Entonces, al final, Él dice, Juan, ay tu madre, como tu mamá, cuídala. Ese es el tierno amor de Jesús, amén. Así como tuvo cuidado de ella, va a tener cuidado de todos los que hemos venido a Él, amén. Así es que en ese sentido, hermanos, esta es una predicación de amor, del amor de Dios en Cristo Jesús. Jamás los santos van a estar solos. Jamás los santos van a morir solos. Siempre va a estar el Señor ahí contigo para fortalecerte. Amén. Hermanos, las horas van pasando. 3 horas duró este suplicio. El Señor estaba clavado en una cruz. Pero lo que dice la Biblia es que Él para nada perdió el sentido. El dolor no lo agobió de tal manera que se derrotó. Vayan a Mateo 27. Por favor, verso 46, versículo 39. Ve, te explico, dice. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. O sea, la gente es así. Ninguna compasión del ser humano. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza en son de burla o de reproche. Verso 40.
y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Verso 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Es la burla del ser humano. ¿Qué había dicho el Señor en la primera palabra? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Ni así la gente se arrepintió. Verso 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Seguimos con el que sigue. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Verso 46. Cerca de la hora 9, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué salmo está esta escritura? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22, hermanos. O sea, Jesús cumplió la escritura. Él está hablando de la escritura. Y vamos a Salmos 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es un salmo de David, pero se cumplió en Jesús. El verso 1 es el clamor del Señor. En ese momento, hermanos, en un segundo, quiero decirte lo que pasó. El Señor está en la cruz. El plan eterno del Padre era que el Mesías, Cristo Jesús, llevara el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestros pecados. Ciertamente Él sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado ¿de quién? De todos, lo dice Isaías 53. En ese instante, Dios el Padre, que no puede vivir en el pecado, voltea el rostro de su Hijo para consumar el perdón total a nosotros. El peso de tus pecados, los míos, de todos los seres humanos de cada generación, fueron cargados en el Hijo de Dios para tener un perdón total a todos los que vienen a Él y le obedecen. Y el clamor es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En ese momento se estaba consumando la redención de cada uno de nosotros. Pura Biblia. ¿De qué habló Jesús? El cumplimiento de todas las escrituras de las cuales hablaban de su sufrimiento. Así es que en este sentido, este es el abismo de su agonía. Este es el momento más agónico, donde el dolor del cuerpo es el clímax. Y casi dice: no puedo, pero dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero quiero decirte, Él no pierde el sentido. Él ve lo que está sucediendo a su alrededor, pero la enseñanza es que ninguno de nosotros puede clamar esto, porque el pecado ya fue pagado por Cristo en la cruz. Nadie podrá decir de ahora en adelante: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no. ¿Se entiende? Nadie podemos decir, porque Jesús pagó el precio de tu salvación. Jesús te redimió de la maldición de tu pecado, para que no haya ninguna condenación. Y cualquier circunstancia de la vida que vivas, tú ya no puedes decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca te va a desamparar, porque la sangre de Cristo te cubre eternamente y para siempre. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le costó la redención al Hijo de Dios? ¿De qué nos habla? Tenemos un Salvador que nos conoce bien. ¿Cuál es el problema que a veces nos ha agobiado tanto? Yo he pasado por situaciones difíciles.
donde quisieras que las soluciones vinieran rápido. Tienes que ser paciente. Te voy a decir, Dios tiene las respuestas. Espera en Él, porque te va a dar la respuesta perfecta y precisa. Amén. Porque Jesús dijo, Padre, en su oración, no sea como yo quiero, sino como tú. Esta enseñanza nos hace depender de Dios. En esa dependencia de Dios podemos vivir felices en esta vida. No estoy hablando de fatalismo, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Si nuestra vida está saturada de la palabra de Dios, no hay situación, por difícil que sea, que te lleve a blasfemar de Dios. ¿Se entiende? Cuando no conoce a Dios, la gente que no conoce de Dios, pues se pone en contra de Dios. Hemos conocido personas que le dicen, tienes una enfermedad incurable, y dice, ¿por qué? Ahora, Dios, ¿qué te he hecho? Y casi se ponen en contra de Dios, y dicen, no, ya no voy a creer, ¿cómo? O sea, Dios me está maltratando. No sabes. Pero el creyente puede decir, en Dios he confiado. Amén. No terminé el pensamiento hace ratito. De los que estamos aquí, como decía, ninguno vamos a salir vivos. ¿Se entiende? Una vez vi un letrero en una farmacia, por cierto, era yo joven, y una de mis hijitas estaba enferma, entonces ahí voy a comprar la medicina, y una farmacia grande, y allí en la caja donde se paga había un anuncio, en chiquito, decía, no te preocupes tanto, de todas formas no vas a salir vivo de este mundo. Bueno, es una realidad, ¿no es así? Dicho como sea, es una realidad, pero en Dios es una realidad, pero que te vayas como contento, cumpliste la tarea, amén, cumpliste con el propósito de Dios y te vayas como Jesús se fue, en sus 5 sentidos, así como Jacob. Lee en tu casa cómo murió Jacob. Jacob profetizó y dijo, bueno, ya, ahí los dejo, el Señor me llama, dice que se acostó y estiró la pata, lo diré en mexicano. Dijo adiós, nos vemos en la otra vida. Amén. Moisés, el Señor le dijo, súbete al monte Nebo, no vas a entrar a Canaán, porque se te alocó el seso, le dijo a Moisés. Ya subió Moisés al monte Nebo, no sabe qué pasó, nunca encontraron el cuerpo de Moisés, creen que el Señor se lo llevó. Aunque no dice la Biblia, no conoció la muerte física. Entonces le dijo, Moisésito, vente a mis brazos. En la transfiguración aparecieron 2 hombres, Mateo 17. Aparecieron Moisés y ¿quién es el otro? Elías. Entonces, si Elías fue transpuesto, quiere decir que Moisés fue también. Fue transpuesto, o sea, el Señor se lo llevó. De los demás, no sé, pero son los ejemplos que tenemos. Así es que vayamos a la quinta palabra. ¿Es la quinta o la cuarta? ¿Cuál llevan? ¿La quinta o la cuarta? La primera es, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. La segunda es, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, Madre, he ahí tu hijo. Hijo, y tu madre. Y la cuarta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la quinta, qué bueno que se la están aprendiendo. La quinta, igual para cumplir la escritura, Juan 19:28, el Señor dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, estaba terminada la obra, dijo para la escritura se cumpliese, ¿qué dijo? Tengo sed. Lo dijo David, Salmos 42, mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y los soldados le acercan un hisopo con vinagre, tiene sed, vamos a darle agua. ¿Le dieron agua? Le dieron vinagre, o sea, escarneciéndolo más. Pero Dios está diciendo, para cumplir la escritura, ¿a qué nos enseña esto? Que tú no te salgas de la escritura, que no digas, Señor, haz tu voluntad, pero dame chance de hacer el cuarto de mi voluntad. ¿Se entiende? Porque a veces son los seres humanos.
Señor, yo voy a hacer tu voluntad hasta donde yo pueda, pero dame chance de vivir como yo quiero. No, Dios quiere entrega total o nada. Así es que en este sentido tiene otra enseñanza, tengo sed. Está en Salmos 42 para que lo puedas leer en casa. Es que el Señor, a través de esta escritura, se identifica con el sufrimiento de cada uno de nosotros. Se identifica y tú te identificas con Él en el sufrimiento que a veces podemos tener. Dicen que cuando las personas están en agonía, entra una situación de sed. Muchos veces quiero agua, dice el médico, no le puede dar. Nada más empápele una esponjita, un algodoncito y póngase en los labios. Si usted le da agua, se muere, le dice el médico. Ese es el paso antes de pasar a la muerte. El Señor dice, tengo sed. Pero es otra sed, tengo sed de ti, Padre. He acabado la carrera. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si puedo ir ya, amén. Pero faltaban 2 palabras. Él sigue predicando. Y vayan a la palabra número 6, que está en Juan 19:30. Verso 28, desde el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. Eso lo dice Juan. Ahora, 4 evangelios tenemos. 3 evangelios hablan de estos de los últimos momentos de Jesús. Juan no vio algo que sí vio Lucas, que lo vamos a ver ahorita. Para Juan aquí terminó la vida de Jesús. Él dijo en este pasaje, dice que cuando hubo tomado el vinagre, dijo, ¿cómo dijo? Consumado es. Miguelito hace algunos años nos predicó de este pasaje, que en griego telestai. Hecho está, cumplido está, pagado está, consumado es. Jesús dijo, la obra está terminada. Le gané a la muerte, vencí el pecado, vencí las tinieblas, no hay más condenación para todos los que creen en mí. Consumado es. El sacrificio del Padre, el sacrificio que yo doy al Padre es acepto. Dijo, hecho está. ¿Se entiende? El veredicto, he acabado la obra perfectamente. Todos los presos que están con Satanás pueden salir. Las rejas se abren de par en par para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y que a los afligidos se les dé óleo de gozo en lugar de ceniza. ¿Se entiende? Esa es salvación, hermanos. Ese es el bálsamo que Jesús da a todos los necesitados. Amén. A todos los que queremos tener una nueva vida. ¿Cuánto te costó? Es gratuita. Le costó su vida al Hijo de Dios. Y en esa fe, los que están enfermos pueden ser sanos. Aquí hay testimonios. Dios sana a los que se compenetran en la vida de Jesús. Hay gente que me dice, pastor, ya no me tomé la medicina. Yo tomaba pastillas para dormir, para los nervios, pero una vez que conocí a Jesús, mi vida ha cambiado, ya no tomo más pastillas, estoy muy feliz, soy muy contento, soy muy contenta porque Dios me ha salvado. Porque ¿qué Cristo dijo? Consumado es. El diablo no tiene poder ni potestad sobre ninguno de nosotros. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Esta es la 6ª palabra. Y falta la última, que es el motivo del mensaje, y le voy a dar poco tiempo. Lucas vio un poquito más, y vayan al Evangelio de Lucas capítulo 23.
desde el verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde empezaron a suceder cosas que nunca se habían visto. Jesús está clavado en la cruz, los soldados al pie de la cruz cuidando, la poca gente que había ahí, y vino una oscuridad como nunca había habido. La gente dice, a lo mejor fue un eclipse, no sabemos, pero Lucas nos narra, dice que a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Verso 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Sobrenatural. Un grueso velo de 1 pulgada de grueso aproximadamente se rompe en el templo de Salomón. Bueno, la imitación del templo de Salomón, que era el segundo templo, donde estaba el lugar santísimo, se abre de arriba abajo y dice la Biblia que era indicando que el camino a Dios estaba libre a través de la sangre de Jesús. Fue un milagro portentoso y sobrenatural que lo escribe Lucas, lo escribe también Juan, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, di conmigo: ahora vamos a entender, ¿sí? Hermanos, es el momento último. El Señor está en un sentido agónico. ¿Sí o no? Si estuviera en un sentido muy agónico, no hubiera dicho a gran voz. Cuando una persona está en sentido de agonía, ya no habla. Yo he visto en mi juventud, hubo un hecho, uno de mis familiares cercanos, mi abuela, estaba en agonía. Entró en agonía desde una mañana hasta la tarde. Entonces vayan por el padre, fue el ministro, y ya le ungieron lo que se llaman los santos, ¿qué? Óleos. Y ya tomaron esos algodoncitos, los pusieron en una charolita, les prendieron fuego y se consumió. Y todos, yo veía a mi papá, su mamá. Papá tenía 30 y tantos años, lloraba como un niño. Y por lo que significaba el algodón, que se quemara todo. Fíjense cómo están las creencias, yo no creo en eso, pero al quemarse el algodón significaba que, fin. Si el algodón quedaba un poquito, entonces había esperanza. Falso. Quien quita la vida es Dios, quien da la vida es Dios, ¿verdad? Pero ese es el sentido, cuando la gente ya está agónica, ya no habla. Ve lo que sucedió. ¿Cómo clamó Jesús? A gran voz. Todos lo oyeron. Dice, clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? ¿Se murió agonizando? Murió consciente. No perdió el sentido de la realidad. Pero sobre todo, se fue de este mundo como hombre predicando. Hasta el último minuto predicó esta palabra que es de utilidad para nosotros. ¿Cuál es la situación que tienes? Hay gente que está enferma. Hay gente que está en la quiebra, en la ruina económica. Hay problemas familiares muy fuertes. Hay divorcios dentro de la familia que te duelen. Tú quieres ver un cambio y tú no sabes qué hacer, pero Dios sí sabe hacer muchas cosas. La respuesta la tiene Él. ¿Cuál debe ser tu clamor? Padre, en tus manos encomiendo esta situación. Padre, en tus manos pongo esta situación X. Cuando sales todos los días a trabajar, tú puedes decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi alma, encomiendo mi persona. Es lo mismo, términos intercambiables. Así es que allá arriba, allá afuera puede estar terrible la situación, pero los hijos de Dios sabemos cómo vivir. ¿Por qué? Porque ¿quién te va a cuidar siempre?
Dios siempre te va a cuidar, porque está escrito: nunca te dejaré, nunca te desampararé. El Señor mandará a tu ángel que esté cerca de ti. Salmos 91. ¿No es así? El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Quién vive en temor constante? Los que no han creído, porque no tienen dónde agarrarse. Es como una escalera que está ahí en el vacío. Pero los que hemos sido asidos por Cristo, sabemos que nuestra vida está segura en Él. Amén. Y si algo aconteciera que nos hiciera sentirnos mal o sin esperanza, aquí está la oración: Padre, en tus manos encomiendo mi vida, mi espíritu. ¿No te va a guardar acaso Dios? ¿Se entiende? Así es que Él vino precisamente para que tuviéramos una vida nueva. Esto no es para predicar en Semana Santa nada más. Es una predicación de la enseñanza de Jesús, lo que podemos hacer en todo tiempo de nuestra vida. Él estará con nosotros. Amén. Ya para concluir, hermanos, estar con Cristo es mucho mejor que estar aquí. ¿Por qué temer a la muerte? Si Dios te da 60, gloria a Dios, amén. Si te da 70, amén. Si me da 80, porque ya rebasé los 70, bueno, los 60, ¿verdad? Si me da 80, gloria a Dios, que sea conforme a su voluntad. No voy a estar afligido ni preocupado. Amén, hermanos. La vida sigue avanzando. Yo he pensado, si un día el médico me dice: oiga, pues usted tiene esto, no voy a poner a patalear, ni, Señor, en tus manos está mi vida. Si ya me tocó, pues amén. O sea, estoy dispuesto. ¿Se entiende? Pero yo le pediría: Señor, que esté yo como tú, lúcido hasta el final. Que esté contento y me vaya contento. No es importante cómo llegamos, más importante es cómo nos vamos, sin resentimientos, sin frustraciones, que puede decir: he acabado la carrera, he obedecido a mi Señor y allá me espera la corona de la vida. Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde por bendecirnos a través de esta preciosa palabra, Señor. Te damos gracias porque cada parte de la Escritura nos enseña a depender más de ti y menos en nosotros mismos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque toda tu vida es una enseñanza. Aún en el Calvario, en la cruz, hubo una enseñanza para todos los redimidos. Y te damos gracias, Jesucristo. Así como Esteban, cuando este apóstol de la segunda generación, cuando lo estaban apedreando los judíos, pudo decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. No les tomes en cuenta a estos hombres sus pecados. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos con esta palabra maravillosa. En el nombre de Jesús, amén.